Hola amigos de La Rueda del Misterio. La Rueda del Misterio tiene ya nuevo blogspot. laruedadelmisterio.blogspot.com. Repito, laruedadelmisterio.blogspot.com, donde podréis encontrar todas las noticias, donde fotografías, investigaciones y muchas otras cosas más que, bueno, en los programas no podemos emitir. Os repito, laruedadelmisterio.blogspot.com, capitaneado por David Dorado Cuevas. También, amigos, para todos aquellos, la página principal, www.laruedadelmisterio.es. Un saludo, amigos. Hola amigos de la Rueda del Misterio. Hay un dicho de J.R.R. Tolkien, que es del Señor del Anillo, que dice: ¿qué significa? Habla, amigo, y entra, preguntó Merry. Es bastante claro, dijo Gimli. Si eres un amigo, dice la contraseña y las puertas se abren y puedes entrar. Sí, dijo Gandalf, es probable que estas puertas estén gobernadas por palabras. Y hoy vamos a tratar sobre todo este tema, el tema de la información. La información es poder, siempre ha sido poder, pero hoy todavía más con los medios que existen en todo el Internet, en todos los medios, todos los periféricos que manejamos. Y precisamente el sistema de codificación, de esta información es muy importante. Y para ello vamos a encontrar, como siempre, y le doy las gracias a Manuel Lucena. Él es profesor de informática de la Universidad de Jaén y especializado en sistemas de seguridad. Manuel, muchísimas gracias como siempre y bienvenido. Hola, gracias a ti por llamarme. Sí, y además creo que esta anotación, que lo he sacado de un libro, te suena de algo, ¿no? Sí, bueno, es una de las citas que incluí en el prefacio de ese libro, una pequeña recorrido por las técnicas criptográficas más importantes, puesto que hace ya, pues va a ser 20 años que empecé a dar clases de criptografía. Y por entonces no había prácticamente material en castellano, así que me hice mi propia colección de apuntes, que luego se convirtió en un libro y lleva circulando ya desde el año 99, me parece, por internet. Uh-huh. Sí, la verdad es que es un libro que yo tengo la versión 4-0.7.51 del 11 de junio del 2008 y, como dices tú muy bien, un libro de 303 páginas totalmente gratuito que lo podéis encontrar en internet y se llama Criptografía y seguridad en las computadoras. Y me gustaría empezar por ahí. ¿Qué es la criptografía, Manuel? Bueno, la criptografía es una técnica o una familia de técnicas que permiten proteger la información. La información, como tú bien has dicho, es poder, pero también podemos resumirlo como que es un bien, una posesión de la gente o de las personas o de la humanidad, o como se quiera plantear, de determinados tipos de información. Por ejemplo, pensemos en un historial médico, pues propiedad de su dueño, o el conocimiento técnico, pues se puede considerar información que es propiedad de la humanidad en general, ¿no? Pero esa información, desde que existe la necesidad de transmitirla, también existe la necesidad de protegerla, de poder almacenarla y de poder llevarla de un sitio a otro de una forma fiable, ¿no? De forma que no pueda ser consultada por aquellos que no tienen permiso para hacerlo. Entonces, desde que existen los sistemas de escritura, se han desarrollado unos más simples, otros más complejos, sistemas paralelos que permiten alterar esa información de manera que solamente aquellos que estén autorizados la puedan leer. Esa es la criptografía en general. Luego eso se ha ido desarrollando durante milenios, porque hay registros del uso de la criptografía desde hace un montón de siglos, y en el último tercio del siglo XX pues ha propiciado el nacimiento y el crecimiento de Internet. De hecho, los primeros computadores nacieron fundamentalmente con el objetivo de romper códigos criptográficos, con lo cual la criptografía está íntimamente ligada a la sociedad de la información. Sí, la verdad es que desde Heródoto he encontrado yo
pues ya referencia a la encriptación, y otro, pues, aunque parezca mitología, no lo es, el famoso caso del esclavo que se le repararon la cabeza y le hicieron, pues, una serie de información, ponérsela ahí para después que le creciera el pelo, porque eso también es otro de las cuestiones que se tiene, no solamente en codificar y descodificar, que ya hablaremos también eso, hay que codificar, pero hay que también tener la posibilidad de descodificar, sino también de que la información y pase lo más desapercibida posible en este sentido, ¿no? Claro, este es el famoso problema del canal, lo que se conoce como canal subliminal o esteganografía, que consiste en que tú quieres transmitir un mensaje de forma segura, pero claro, existe alguien que está vigilando el canal de comunicaciones que no quiere que tú lo transmitas. Por lo tanto, hay que hacerlo pasar desapercibido. En este caso, pues, se trataba de tatuarlo en un cuero cabelludo que una vez que había crecido el pelo, pues en realidad saber que si no sabías que eso estaba allí, pues no lo podías descubrir, ¿no? Si usamos solamente técnicas criptográficas y estamos en un país en el que hay la censura e intentamos enviar un mensaje cifrado, posiblemente no lo van a poder descifrar, pero lo interceptarán y lo destruirán, con lo cual eliminarán su interés, ¿no? Y por lo tanto también es necesario en algunos casos ocultar la información para que pase desapercibida. Y eso, bueno, hay familias de técnicas que permiten ocultar información en imágenes, en vídeo, en sonido, en mensajes de correo que parecen spam y cualquier cosa que se le ocurra a uno. Sí, porque hablando del correo precisamente, existen programas para hacerse con la información de los correos, no vamos a decir los programas ahora, que cada uno, si tiene interés en captar lo que lo busque en internet, que se encuentran muchas cosas, y precisamente una de las cuestiones que muchísimas empresas, porque claro, nosotros estamos pensando a nivel de usuario, pero no tenemos que pensar a nivel usuario, tenemos que pensar a nivel de grandísimas empresas, de empresas que se dedican a la venta de aviones, que ya han sido localizada y desclasificada la información o descodificada. Hay que tener en cuenta que tú lo conoces muy bien, la historia de Ekelon y la Boeing y Airbus cuando intentaron hacer, y también a ver si nos da tiempo a hablar que la Unión Europea justamente antes de la caída de las Torres Gemelas iba a poner una denuncia en la ONU contra Estados Unidos, que a ver si también por lo mismo, por el acceso a la información. Y me gustaría eso precisamente. Hoy en día la informática nos sirve para muchas cosas, pero hemos escuchado muchas veces que se encripta a 128, a 256, la codificación en sistema cuántico. ¿Eso realmente qué es para lo que es un usuario normal del sistema informático? Cuando se habla de un cifrado de 256 o de 128, de lo que se trata es de la longitud de la clave en bits. Entonces, para que nos hagamos una idea, si tuviéramos una clave de 256 bits, todas las posibles claves que podríamos escribir diferentes no cabrían en este universo. No podríamos escribirlas, ni siquiera podríamos enumerarlas. Aunque lo hiciéramos muy rápido, tardaríamos una cifra, una cantidad de tiempo muy superior a la edad del universo. Entonces, cuanto más larga es la clave, la contraseña es otra cosa. Cuanto más larga es la clave, más posibilidades hay si el algoritmo de cifrado que se ha utilizado es suficientemente bueno. La única forma de intentar descifrar los mensajes es probando todas las posibles claves. Y obviamente eso no se puede hacer. En cuanto al tema cuántico, existen dos cosas. Por un lado estaría la computación cuántica, que es un tema que está avanzando muy lentamente, pero puede que en unos años, unos cuantos años, no 2 y 3, puede 10, 15 o 20 años, tengamos ordenadores cuánticos que permitirían hacer cálculos de una manera mucho más rápida de lo que se hace ahora, y entonces posiblemente permitiría romper sistemas de cifrado que hoy por hoy se considera imposible. Y luego está el cifrado cuántico, que lo que utiliza es las propiedades de la mecánica cuántica para proteger la información. De forma que,
Los que sepan un poco de mecánica cuántica sabrán que tú no puedes observar una partícula sin alterarla. O sea, el hecho de observarla ya la altera. De manera que si alguien pinchara la conversación, estaría alterando esa conversación y el destinatario podría detectarlo. Entonces se basa en cuestiones de ese tipo. Pero el objetivo siempre es el mismo, que aquel que no tenga autorización para acceder a la información se enfrente a un problema que no se puede resolver en la práctica. Esa es la filosofía. Sí, la verdad es que tú has hablado de los ordenadores cuánticos. El gran problema ahora mismo es a ver cómo los refrigeran, porque la verdad es que un mamotreto para el cero absoluto por el momento es bastante complicado, pero claro, se están haciendo unas investigaciones muy interesantes en Londres, que yo en Inglaterra que he podido observar, que son con células de ratones que se tienen en congelación y se sacan, y están viendo que los robots están aprendiendo con esas células de ratones, y también se están encaminando las investigaciones a ese punto. Pero bueno, eso sería casi otro tema para otro programa, que sería hacia dónde va la informática y hacia dónde va el futuro en este campo. Lo que sí es que todo sistema, como decíamos, todo sistema de codificación tiene que tener un sistema de descodificación, porque si no, evidentemente no sirve absolutamente para nada. Los sistemas de codificación que hemos estado hablando de eso, tú has estado comentando 228, 256, ¿todos son fiables o todos son violables? Bueno, en teoría, cualquier sistema de codificación se puede violar, salvo una familia muy especial de sistemas, que son los que se conocen como sistemas seguros de Shannon, pero que tienen unas características que no lo hacen útil en la práctica. Eso ya es otra. Ahora mismo solamente existen aplicaciones muy muy específicas donde se podrían utilizar, pero en general todos los criptosistemas se pueden descifrar usando la fuerza bruta en el peor de los casos. La cuestión es que el número de claves es tan grande que la fuerza bruta se convierte en algo imposible. Los algoritmos de cifrado a lo largo de la historia ha sido siempre una especie de lucha de gato y el ratón. Eran algoritmos de cifrado más o menos simples al principio, que se podían hacer a mano, y las técnicas de matemática y estadística se fueron refinando para atacarlos, para romperlos. Ha habido casos muy espectaculares de rotura del sistema de cifrado. Uno de los más conocidos es el que se hizo en la Segunda Guerra Mundial contra la máquina Enigma y el cifrado de Lorentz. Y la idea de eso es que tú puedes romper el cifrado, pero no resulta práctico. Los cifrados modernos, que ya se basan en conceptos matemáticos mucho más avanzados y que están mucho más desarrollados, realmente no se conocen sistemas para poder descifrarlos. Y de hecho, la comunidad criptográfica en este sentido es muy conservadora. Un algoritmo de cifrado nuevo no se adopta hasta que han pasado bastantes años desde que se propone, y la gente lo intenta atacar, lo intenta analizar, etcétera, etcétera. Lo que sí ocurre es que hay mucha gente, es algo que gracias a Dios cada vez se hace menos, pero muchas empresas que han decidido que ellos van a utilizar su propio sistema de cifrado, porque ellos lo han desarrollado y es mejor que ninguno, porque lo guardan en secreto, etcétera, etcétera. Y esto se ha demostrado que es una mala práctica. De hecho, ha habido casos muy muy llamativos, como el de la telefonía GSM, la telefonía móvil de toda la vida, la que utilizamos ahora. Utiliza algoritmos de cifrado para proteger las comunicaciones, y era un algoritmo, creo que lo cambiaron, que se mantenía en secreto, porque se suponía que ellos decían que manteniéndolo en secreto era más seguro. Lo que impidió eso fue que la comunidad científica lo analizara, y existe una máxima en criptografía que dice que todo el mundo es capaz de diseñar un algoritmo de cifrado que él mismo no puede romper. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En cuanto este algoritmo se filtró, se fueron filtrando detalles sobre su estructura, cayó en cuestión de días, ¿no? Se descubrió la forma de romperlo, y además se descubrió que se utilizaba una versión debilitada del cifrado, suponemos que para facilitar la escucha
a los teléfonos GSM por parte de la agencia de espionaje. Pero bueno, eso ya, como puedes comprender, es una especulación, ¿no? Entonces, la situación actual, para no extenderme demasiado, es que los algoritmos aceptados por la comunidad científica, que se sabe cuáles son, que son gratuitos, que son libres, que están bien especificados, hoy por hoy no se pueden romper. No conocemos la forma de romperlos. No tienen puertas traseras y son perfectamente seguros. De hecho, todos los casos que se han dado de violación de la seguridad, de roturas de temas de cifrado, ha sido porque o bien se han dedicado a robar contraseñas, o bien pues se han dedicado a espiar a la gente usando técnicas de espionaje normal y corriente, introduciendo software malicioso en los ordenadores, etcétera. Pero hoy por hoy la criptografía se puede considerar una ciencia madura y totalmente fiable. Y tú has hablado hace un momentito de la descodificación por la fuerza. Hay programas que precisamente, muy sencillito, vamos a poner un ejemplo, para descodificar los ficheros ZIP que vienen, digamos, protegidos por clave y por todo lo demás se utiliza. Esa decodificación por la fuerza, para los que son neófitos, ¿en qué es lo que consiste? Pueden probar todas las claves posibles. Básicamente consiste en eso. Lo que pasa es que muchas veces la clave, lo que el usuario introduce no es una clave, es una contraseña. Y a partir de la contraseña se construye la clave y se descifra la información. Entonces, si uno hace una contraseña fácil de adivinar, por muy bueno que sea el sistema de cifrado, la contraseña cae. Porque existen diccionarios que tienen millones y millones de contraseñas, todos los nombres propios, todas las fechas, todos los lugares, nombres de ciudades, nombres de mascotas, hacen combinaciones de eso con distintos símbolos y al final adivinan la contraseña. Y de hecho se han hecho estadísticas absolutamente terroríficas de las contraseñas que utiliza la gente. Una de las más utilizadas es 1, 2, 3, 4, 5, 6, como te lo estoy diciendo. Entonces, claro, si yo utilizo una contraseña fácil de adivinar, ¿qué es lo que pasa en las películas, no? En las películas siempre ocurre lo mismo. Al final está el bueno intentando meter la contraseña para entrar en la computadora y resulta que la contraseña es algo totalmente trivial de adivinar, porque es el nombre de la hija del protagonista o cualquier cosa así. Entonces, eso no es un problema de la criptografía, es un problema de una mala elección de las contraseñas. Y eso es un tema de educación de la gente. Sí, por eso muchas veces se dice que se ponga una contraseña con números, con letras, para que no haya ningún tipo de problema. Pero tú has hablado de una cosa, y además que estamos utilizando precisamente el Skype, y una empresa francesa utilizó precisamente en Libia, en la mal llamada primavera árabe, sistemas para entrar en las puertas traseras para controlar el Skype en Egipto. Hemos escuchado muchas veces las puertas traseras que tiene Microsoft, que tiene Apple, incluso en Internet hay muchas páginas, yo he visto demostraciones de cómo te entran por esas puertas traseras. ¿Las puertas traseras es realmente un fallo de codificación o es porque la dejan aposta para que tengan acceso, como se dice con el Skype, que tiene acceso Microsoft, que le dio el acceso a la NSA? Bueno, vamos a ver. Las comunicaciones de Skype están cifradas. Significa que yo me comunico contigo, ahora mismo estamos usando Skype, y la comunicación está cifrada. Lo que ocurre es que entre nosotros está interpuesto, por lo menos eso es lo que parece, porque es un protocolo cerrado y hay detalles que todavía no están muy claros, está interpuesto un servidor de Microsoft. Y Microsoft ese servidor tiene acceso a nuestra comunicación sin cifrar. Entonces, alguien exterior a ese triángulo no puede acceder a la comunicación. No puede hacerlo. Pero ellos sí, porque tienen acceso a la información descifrada, tal y como está hecho el protocolo. Pero no es un problema de descifrado, es un problema de que el protocolo está diseñado de esa manera. Sí, y Dime. No, es que me acuerdo de una anécdota yo tengo un compañero en Cuba y era muy habitual que utilizaran el Messenger, el famoso Messenger. Y cuando Microsoft obligó en el protocolo a utilizar
comunicación cifrada, porque al principio las primeras versiones de Messenger no cifraban las comunicaciones, era opcional, pues bloquearon el acceso a Messenger en Cuba, me decía este compañero. ¿Por qué? Pues porque ya no podían espiar las comunicaciones el servicio de espionaje cubano. Pero Microsoft seguía teniendo acceso a las comunicaciones porque de hecho hacían estadísticas periódicamente sobre los temas de los que hablaba la gente en el Messenger. Eso significa que tienen acceso a las comunicaciones, ¿no? Sí. Claro, la cuestión es que aunque el sistema esté cifrado, si tienes que confiar en un tercero, ese tercero puede perfectamente acceder a tu información. Si tú quieres realmente estar protegido, tienes que ser tú el que se encargue de cifrar esa comunicación y no confiar en otro individuo. Claro, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta de la buena fe de estas empresas, porque, por ejemplo, esta de Sky, que es una comunicación P2P, precisamente Google no la compró porque pensaba que no iba a ser efectivo. Y hablando de Google, precisamente, entre otras cosas, simplemente si tenemos una cuenta en Gmail, pues pone Google Desktop y veremos que tienen ellos acceso, bueno, tenemos nosotros acceso a todo lo que hemos entrado, pero yo directamente he visto a través de documentales de Italia y de otros países, aunque no los quieran reconocer después, no tienen más remedio que cuando se le ocurra reconocerlo, que ellos tienen acceso a toda la información y que pueden acceder. Dicen claro que no acceden porque tienen buena fe, pero pueden acceder a todas las búsquedas que hacemos, a las imágenes que hacemos. De hecho, Google, la idea que tiene ahora mismo, y tú lo sabes estupendamente, es personalizar lo que son los consejos, lo que es de lo que vive Google mayormente, que es de la noticia con Google Answer y también de lo que es la publicidad. La publicidad, claro. Ellos, sabiendo los perfiles de uso de Google, pues tienen una posibilidad de hacer publicidad de mucho más impacto porque está adaptada a las costumbres de cada individuo. Eso es necesario para el tipo de servicio que dan ellos, pero tiene la otra contrapartida. Sabemos que les estamos confiando nuestro hábito de comunicación, ¿no? De todas formas, es un tema complejo, porque ellos realmente no acceden a esa información. De hecho, normalmente no conectan la información privada con el perfil. Para ellos tú no eres más que un número. Pero claro, si la legislación de un país lo permite, y la mayoría de legislaciones modernas sí lo hacen, pues por orden judicial se les puede requerir esa información y suministrarla a un juez o quién sabe si algún servicio secreto o alguna cuestión de ese tipo. Pero bueno, es el precio que tenemos que pagar por tener esos servicios. Mucha gente se escandaliza, pero claro, Google no nos cobra a nosotros por usar sus servicios. No nos obliga a usarlo. ¿Dónde está el beneficio de Google? En la información que ellos tienen recopilada. Cuando, no me acuerdo quién fue, lo dijo hace unos años, cuando a ti no te cobran por una mercancía, es que tú eres la mercancía. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. El mismo sistema que está utilizando las redes sociales, sobre todo Facebook, y de hecho, lo que dices tú ya se dio. Cuando Google estaba en China, la NSA le requirió a Google una serie de datos que Google muy gustosamente se los facilitó, evidentemente, no hay que tener en cuenta. Y de hecho, hablando de la propaganda, yo que tengo una cuenta en Gmail para comprar los libros a través de Amazon, me llegó hace poco, como mandan correo de vez en cuando, de Google Maps, pues precisamente sobre 2 o 3 libros que eran de los temas que había yo estado viendo en Amazon, claro, de la investigación. Eso está más que claro, como dices tú, claro, que eso sería casi tema para otro programa, porque también me he puesto en contacto aquí en España con la protección de datos, y Google tiene una serie de denuncias, no solamente en España, en Italia con condenas ya directamente, porque otra de las cosas que te quería preguntar, y aunque nos salgamos un poquito del tema, es que me gustaría que también los oyentes lo supiesen. Se recibe mucho spam, que el creador del spam falleció también en una circunstancia, el ruso que tenía una agencia una academia de idioma,
y fue el que lo inventó, y a partir de ahí pues tenemos estos dichosos spam que nos están dando la murga cada 2x3 con distintos regalitos que vienen algunas veces. Famoso me acuerdo del I Love You que contaminó tantísimos ordenadores. Y me gustaría preguntarte, porque las noticias que yo he recopilado en distintos países es que te tienen que pedir permiso para mandarte los correos, cosas que no se hace, y de hecho hay sentencias en distintos países condenatorias de la empresa hasta que te mandan los correos sin ton ni son. Sí. La legislación española desde hace no demasiado tiempo, pero creo que una de las últimas reformas creo que fue el Código Civil, no me hagan mucho caso porque no soy jurista, pero está recogido que si tú envías, no sé si son más de 10 mensajes simultáneamente que no están individualizados y ofreciendo servicios, lo que sea, se considera spam, y eso es delito. Bueno, dependiendo ya del volumen, etcétera, pero es ilegal y se puede incurrir en multas importantes. De hecho, pero no solamente el spam de correo electrónico, también es ilegal el spam telefónico. O sea que es un tema que la gente no denuncia, ¿no? Pero muchas veces esas llamadas que recibimos insistentemente ofreciéndonos determinadas cosas, no son, digamos que están en una especie de semivacío legal, ¿no? Porque, claro, el problema es que tenemos tal facilidad para comunicar con la gente que aquellos que quieren vender cosas o servicios o lo que sea, pues sucumben muchas veces a la tentación de intentar acceder a la gente para ofrecer esos servicios, y eso es una intrusión en la vida de la gente y muchas veces es una molestia, ¿no? Y Manuel, tú nos has hecho referencia, hemos hablado de los ordenadores, de la codificación, descodificación, tú nos has hablado también de los teléfonos, y a mí me gustaría preguntarte, porque ya se ha dado más de una ocasión el pirateo de muchísimas tarjetas a través de wifi abierta. Me gustaría también que los comentase qué es una wifi abierta y el nuevo sistema que se está utilizando de wifi, que supuestamente, digo supuestamente porque aquí como todo supuestamente la WPA2-PSK son más fiables, pero ¿estas wifi son totalmente inviolables o son con programas como hemos visto que a través del ordenador antes de entrar y con sistemas Linux nos podemos saltar estas claves? Vamos a ver. Originalmente todas las redes eran redes de cable, en las que tú tenías que, si querías acceder a una red de ordenadores, tenías que pinchar ese cable y por lo tanto violar físicamente esa red de comunicación, ¿no? Cuando empiezan a surgir las redes wifi, al ser por onda electromagnética, cualquiera puede escucharlas, cualquiera puede interactuar con ella. Entonces, la única forma de proteger una red wifi es mediante el cifrado. El primer sistema de cifrado que se propuso, el cifrado web, la sigla web significa privacidad equivalente al cable. Wire Equivalent Privacy, me parece. O sea que el nivel de seguridad no es que fuera muy alto, de hecho era desastroso. Y también esto obedeció a una cosa de la que ya hemos hablado antes, que se desarrolló el estándar sin consultar a la comunidad criptográfica internacional. Y además también se hicieron unas cuantas decisiones de diseño bastante aventuradas para abaratar el hardware. El resultado fue un sistema de cifrado absolutamente fácil de violar, porque utilizaba algoritmos que, siendo buenos para la criptografía, estaban mal empleados, de forma no correcta. Entonces, bueno, pues hay gente todavía que tiene la wifi de su casa que la tiene abierta. ¿Eso qué significa? Que no utiliza ningún tipo de cifrado, con lo cual en la práctica cualquier ordenador se puede conectar y puede interactuar con esa red. Eso no es ni bueno ni malo. Lo importante es saberlo, saber que eso puede ocurrir, porque alguien puede utilizar tu red para cometer algún delito y al final al que le van a preguntar es a ti, ¿no? Los que protegen la red, las primeras generaciones de red de wifi utilizaban el cifrado web, que al poco tiempo de desplegarse se descubrieron las vulnerabilidades, que tiene varias,
y es relativamente fácil de violentar, con programitas que se pueden descargar de internet fácilmente y que lo hacen. El hecho de utilizar Linux no es nada especial, es porque los controladores de las tarjetas Wi-Fi de Linux permiten más fácilmente ponerla en modo monitor, que es un modo especial que es el que permite facilitar ese ataque, pero en sistemas privativos eso es más complicado. Por eso se utiliza más Linux, porque resulta más fácil, pero no es imposible en otros sistemas. El cifrado web ya está completamente abandonado y ahora se utiliza otro sistema de cifrado, el VPA y variantes del VPA, que son bastante más seguros, pero que también tiene alguna vulnerabilidad. En la práctica, utilizándolo bien y usando una buena clave, una buena contraseña para la red, es muy difícil romperlo. Hace falta hacer un ataque por diccionario, con lo cual tiene que ser una clave relativamente fácil de adivinar y se tienen que dar una serie de condiciones. Por lo tanto, a día de hoy, para una red doméstica es más que suficiente un cifrado de los que te proporcionan ahora. Lo que ocurre también, otra cosa, otro elemento que sí es también un poco desastroso, es que determinados operadores de telefonía que te dan tu wifi, te dan tu router y te dan una contraseña por defecto. Esas contraseñas por defecto, muchas se sabe cómo están generadas y hay programitas que te las calculan. Pero no se trata de descifrar ni de hacer ataques de fuerza bruta ni nada por el estilo, sencillamente porque saben cómo obtener esa clave, porque saben cómo la generó la operadora. Entonces, si uno tiene una red wifi en su casa, lo más interesante que puede hacer es asegurarse de que el cifrado es de tipo VPA, que ya lo soportan todos los routers, y segundo, lo primero que hay que hacer es cambiar la contraseña que trae por defecto el router. Sí, lo que pasa con esas características, la verdad es que es prácticamente imposible que alguien se meta. Sí, lo que pasa es que ya hay aparatitos donde te captan la señal, te crean una base de datos y te hackean las claves. Yo lo he visto utilizarse y la verdad que son efectivos y saltan las claves y tiene wifi gratuita. Pero bueno, a fin de cuentas la wifi tampoco digamos una cosa muy importante. Los que sí importantes fueron cuando esas wifi se utilizaban las tarjetas y se localizaron y se sacaron informaciones de millones y millones de tarjetas en grandes superficies. Tú sabrás también estupendamente que en internet salen listas que te venden por muy módicos precios cantidades de información, porque ya no es por una tarjeta, sino por cantidad de información y cada uno ya lo puede utilizar como buenamente quiera, o desee. Pero sí lo que me gustaría entrar, y ya estaríamos entrando, como digo yo, la Champions League. La Unión Europea se vio afectada porque muchas de sus empresas estaban, digamos que todos los países lo hacen, no es que sea nada más que Estados Unidos, pues Francia también lo hace, Alemania lo hace, España lo hace, todo intentan, por muy bien que dicen que se llevan, todo intentan sacar la información a la empresa que tienen al lado, porque hoy en día está claro que hay en internet y en este sistema hay una guerra de información y una guerra de comercio. Pero como decía, la Unión Europea intentó poner a Estados Unidos porque habían sacado mucha información y venido abajo muchos contratos por parte de la Unión Europea basándose en Echelon. No, como digo yo muchas veces, Echelon o Echelon, como se quiera decir, no se va a dedicar a mirar a dos personas porque digamos que sí, terrorismo, no terrorismo, porque es tontería. Ellos están jugando la Champions League, están jugando con empresas de miles de millones de dólares. Como decía, conocemos la de Estados Unidos, pero todos los países tienen su red de información de este tipo para sacar la información, descodificarla y poder tener todo el acceso a lo que se pueda, ¿no, Manuel? Claro, todos los países tienen ese tipo de organizaciones, de agencias, como queramos llamarlas. De hecho, en Estados Unidos está la NSA, cuyo objetivo es doble. Por un lado, evitar que las comunicaciones de Estados Unidos sean
pirateadas o consultadas o violadas, como queramos decirlo, por terceros, y por otro, intentar ellos violar la de todos los demás. Pero eso es algo que es así, porque como ya hemos dicho al principio, la información es poder. Los servicios de inteligencia de los países siempre se han dedicado a eso, a intentar saber lo que están haciendo los demás. Eso no es ni bueno ni malo, es un tema político que está ahí, y que, bueno, que antes se utilizaba el espía que llevaba una cámara de fotos pequeñita camuflada en un mechero, y ahora se utilizan técnicas basadas en las redes de ordenadores, pero viene a ser el mismo tipo de situación, y algo que sí, que eso está perfectamente reconocido y se sabe perfectamente que eso ocurre. De hecho, el Falcon 35, China tiene el 80% de la información del Falcon, y vamos, no es dicho por mí, es dicho por un asesor de precisamente terrorismo del presidente Clinton y presidente Bush, porque eso, Estados Unidos, según el Instituto Español de Estudios Estratégicos, en el año 2010-2011, en el panorama estratégico, decía que Estados Unidos está formando a 30.000 soldados para la guerra en Internet, la ciberguerra, sí, que está enviado entre China y, porque Rusia está jugando ahí un papel secundario, aunque fue la iniciadora de esta guerra, y hay que recordárselo de Estonia, pero está jugando un papel secundario en este asunto. Lo que sí me gustaría en este tema que estamos tratando, y antes de saltar eso desde Enigma a Colossus, que yo creo que fueron los inicios más recientes, o por lo menos más conocidos de estos temas, ¿hacia dónde está tendiendo esta codificación, esta decodificación, como estamos viendo? Esta grande empresa, la NSA, creo que se va a cambiar de sitio y tiene otro edificio con un ordenador de 1 y muchísimos ceros, me parece más que hasta el famoso Google, que de ahí sacó el nombre de esta famosa empresa. Y hacia dónde están tendiendo ahora mismo la información, como decíamos, poder y sacar todo este tipo de información, de codificarla o de descodificarla. Bueno, vamos a ver un poquito. El tema es complejo, porque cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, y ahora hablaremos de eso, los que ganan la guerra descubren el poder que te otorga el hecho de poder proteger tus comunicaciones y que los demás no puedan protegerla adecuadamente. Tener esa ventaja estratégica. Por lo tanto, todo el tema de la criptografía se entierra en las agencias militares, se mantiene en secreto. De hecho, la historia de Enigma empieza a conocerse un poquito mejor en los años 70 del siglo XX, y la historia de Colossus prácticamente en los años 90, finales de los 90. Estamos hablando de hace muy poco tiempo. Entonces ha habido un desfase importante en los conocimientos que tenía, digamos, el ámbito militar o el ámbito gubernamental en cuanto a criptografía, y el ámbito civil. Pero ese desajuste, ese desfase parece que ya ha desaparecido. Eso era cuestión de tiempo que el mundo civil, el mundo universitario, pues cazara al otro, ¿no? No sabemos si existen cosas que ellos saben y todavía no hemos descubierto nosotros, pero la creencia, y hay buenas razones para pensarlo, es que ya estamos a la par. Y por lo tanto, ya el dominio de la criptografía no supone una ventaja sustancial con respecto a los demás, porque todos disponemos de algoritmos criptográficos que nos pueden permitir protegernos de todos los demás. A día de hoy eso ocurre. La cuestión es que hay que usarlos bien, y que la criptografía no lo es todo. Hay otros muchos elementos, el factor humano, que los ordenadores, el hardware y los dispositivos que tengamos no tengan software malicioso, etcétera, etcétera, que permiten que los secretos escapen sin necesidad de acudir a la criptografía. Y de hecho el factor más determinante ahí sigue siendo el que ha sido siempre, que es el factor humano. Entonces, hoy por hoy, con un 99,9% de confianza, podemos decir que la criptografía es un tema cerrado. Hemos llegado a un nivel en el que prácticamente no hay avances significativos, y es una herramienta que podemos garantizar que, si se usa bien, nos protege. Lo que ocurre es que en seguridad siempre se habla de lo mismo. Una cadena
se rompe por el eslabón más débil. Entonces puede que tengamos un eslabón en esa cadena de protección de la información que es la criptografía, y luego tengamos otros mucho más débiles. Y ahí es donde se ataca cuando se hace espionaje y cuando se hacen este tipo de cosas. Pero es que además la tendencia actual, y de esto creo que ya hemos hablado, es que la gente está renunciando directamente a su intimidad. O sea, la gente ya no es que le moleste o le deje de molestar que sepan lo que está haciendo o que lo espíen. Es que la gente solo tienes que mirar el Twitter, cada vez que hace algo lo pone ahí, ¿no? O sea, hemos hecho un cambio de mentalidad en los ciudadanos, en los que no solo no nos preocupa que alguien acceda a nuestra intimidad, sino que es que encima la ponemos a disposición de los demás. Con lo cual existe una tendencia a descuidar ese secreto y esa intimidad en las comunicaciones, y es algo que sobre todo en los adolescentes es muy delicado, porque el otro día estaba yo escuchando en la radio y la policía pues avisaba que hay que tener cuidado porque los niños se ponen a chatear, y si hay por ahí algún pederasta, algún violador, puede obtener mucha información sobre si están solos en casa, sobre dónde van a unos sitios, a otros, y es que se la dan ellos directamente esa información. Entonces, resumiendo, la criptografía hoy por hoy es lo que con diferencia más esfuerzo supone romper cuando uno intenta acceder a la información de los demás. Pero hay muchos más métodos alternativos que son los que por eso están utilizando. Sí, y precisamente tú en tu libro comentas que siempre los militares sacan un sistema de cifrado antes, digamos, que los civiles. Lo curioso es como cuando se han hecho los ensayos de estos de juegos de guerra entre los hackers, que hay varios hechos ya, de hecho en Colorado Springs, cerca de Colorado Springs, que se hacen, y en otros lugares más, al final siempre los hackers civiles le han ganado a los hackers militares. La tendencia está en que los gobierno, como pasa con Mafia Boy en su época, otro hacker, los gobiernos contratan a estas personas que han roto estos cifrados para que de alguna forma sean protegidos, y no solamente los gobiernos, creo que también los bancos tienen mucho que ver con este asunto, porque la verdad es que también los bancos tendríamos que ver que no se llega al público, pero reciben ataques cada 2x3 y muchos de ellos son efectivos, ¿no? Sí. Hombre, existe gente por ahí, gente joven con muchísimo talento que es capaz de hacer cosas que muchos ni siquiera somos capaces de imaginar, ¿no? Y esa capacidad muchas veces proviene de una libertad muy grande y de una posibilidad de hacer cosas que están completamente fuera de los corsés que impone el trabajar en la empresa o el trabajar para una agencia gubernamental. De hecho, el mismo concepto de hacker surge, y esto creo que también hemos hablado, en la universidades norteamericanas en los años finales de los 60, 70, de gente que le gustaba trastear con los ordenadores, pero que no querían, no se identificaban con el tipo de informático que había por entonces, que era esa especie de persona super cuadriculada que estaba en un laboratorio manejando una máquina gigante. Ellos lo que querían era trastear, probar, poner una cosa, quitar otra, y esa en definitiva jugar, ¿no? Y esa filosofía hace que la creatividad sea mucho más grande, y de ahí ha nacido la informática personal, y de ahí ha nacido muchas cosas, y existe un paralelismo curioso al respecto de esto en el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero si quieres empezamos a tratar ese tema. Sí. Te lo explico, ¿no? Sí, precisamente íbamos a empezar ahora. Ahora tengo aquí delante la traducción de la máquina Enigma, traducción de Beckley Park, sobre la documentación de la máquina Enigma, y además la máquina Enigma precisamente de Marina, porque eso habría que tener en cuenta. Colusu, de Enigma Colusu. Eso fue, yo creo, que el inicio de lo que es la actual, como tú has dicho muy bien anteriormente, de lo que es la actual, se dieron cuenta de lo que era la actual posibilidad de que la información es poder, y el que maneje esa información de una forma correcta y cifrada
y romper esa posibilidad de descifrado puede incluso ganar una guerra, como decía Churchill. Nunca tan poco dieron para tanto. Muchos lo interpretaron que eran los pilotos, pero realmente eran las señores que estaban en Berkeley Park que pudieron traducir y descodificar montones de mensajes y saber perfectamente dónde se encontraban todas las fuerzas alemanas en cualquier momento, ¿no, Manuel? Sí, realmente el proyecto Ultra, en la estación X, que como se conocía todo lo que había allí en Bletchley Park, que empezó como una simple estación de radioescucha en el desván de la mansión, que era una mansión que estaba desocupada, y acabó siendo un complejo en el que trabajaban 10.000 personas. Fue una apuesta personal de Churchill. Al principio no obtuvieron resultados importantes, y de hecho obtenían claves que el servicio secreto británico ya había obtenido mediante técnicas convencionales de espionaje. Lo que pasa es que Churchill era consciente de que en cualquier momento podrían dejar de recibir esa información y entonces se podrían ver muy comprometidos. Entonces hubo esa apuesta personal, y gracias a eso se pudo burlar el bloqueo marino que tenían los submarinos alemanes en aquella época, porque gracias al descifrado de la Enigma naval ellos sabían por dónde estaban patrullando los submarinos y podían encontrar pasillos para llevar suministros a Inglaterra. Existía otro cifrado que era bastante más complejo que la máquina Enigma, que era el cifrado de Lorentz, que era un cifrado muchísimo más sofisticado, y de hecho no había más de 30 o 40 máquinas de Lorentz en todo el Tercer Reich. Era para comunicar los generales del Estado Mayor, y era la que utilizaba el propio Hitler, ¿no? Para descifrar esa máquina fue por lo que se desarrolló Colossus, que fue el primer ordenador de la historia. Ahí hay una confusión, mucha gente cree, porque ya te digo, esta información se ha ido desclasificando y todavía quedan documentos que siguen clasificados, y mucha gente cree que Colossus se desarrolló para romper la máquina Enigma. No es cierto. Alan Turing desarrolló la bomba de Turing, que es un ingenio electromecánico, pero no es propiamente una computadora, para descifrar la máquina Enigma, y eso permitió una parte muy importante de ganar la guerra. Pero Tommy Flowers y Bill Tooth fueron los que desarrollaron la máquina Colossus, que sí era una computadora, para descifrar el cifrado de Lorentz. Y ese cifrado permitió controlar perfectamente cómo pensaba Hitler. Les permitió mantener ocupado al ejército nazi en Italia, permitió informar al ejército ruso de la ofensiva que iba a hacer el ejército alemán, y de hecho fue determinante en que perdieran esa batalla, no me acuerdo el nombre de la batalla, pues fue de la más importante de la Segunda Guerra Mundial, y fue donde empezó a volverse la tortilla a favor de los... ¿Stalingrado dices tú o la de Kursk? No, creo que fue la de Kursk, me parece. La mayor batalla de carros de combate de todos los tiempos. Efectivamente, pues resulta que como conocían la estrategia, sabían, de hecho tenían acceso hasta los informes de qué aviones tenían disponibles los alemanes, qué aviones estaban en reparación, o sea, tenían prácticamente toda la información. Y hicieron una operación para engañar a la inteligencia alemana y hacerles creer que el desembarco iba a ser en Calais, que luego fue en Normandía, y gracias a la máquina, a Colossus, fueron capaces de engañar y saber que realmente habían engañado a Hitler y que estaban esperándolo en Calais, y ellos entraron por Normandía, y gracias a eso no se sabe si fue muy determinante en que se ganara la guerra. Posiblemente se hubiera ganado por parte de los aliados, pero lo que sí está totalmente aceptado es que redujo la duración de la guerra en varios años, y por lo tanto salvó millones de vidas. Entonces, claro, después de ese acontecimiento, pues los que ganaron la guerra dijeron: lo que tenemos en nuestras manos es auténtico oro. Esto es, hay que cuidarlo, y eso es lo que ha dado lugar al desarrollo, por un lado, de la informática. De hecho, durante mucho tiempo se creyó que la primera computadora
era una computadora que se construyó posteriormente en Estados Unidos, y la primera computadora completa, según el modelo de Turing, era precisamente la Colossus. Sí, porque precisamente tú has dicho lo de la información que le daban a Stalin, pero Churchill era bastante reticente a la hora de darle toda la información a Stalin. Lo que pasa es que Stalin, a través de otro tipo de espionaje, se hacía con todo ese tipo de información. Incluso Rommel le cortaron el suministro debido a esto, que sabían perfectamente cuándo le iban a enviar los suministros para el Africa Corps. Pero lo que me preguntaba, se ha hablado muchas veces de la máquina Enigma, si 3 rotores, 4 rotores, que si era inviolable, que los alemanes, no entiendo yo muy bien, sabiendo que una y otra vez sabían dónde estaban localizando los sitios, estaban tan convencidos de que era totalmente inviolable la máquina Enigma, que no concibían que la máquina Enigma fuese violable. Entonces, esto de 3 rotores, 4 rotores, que además la Marina tenía un tipo distinto, Tierra tenía otro tipo, dependiendo del cuerpo que era, cada uno tenía otro tipo. ¿Por qué no nos lo explica y nos lo amplía un poquito, Manuel? Bueno, la máquina Enigma se desarrolló en los años 20 del siglo XX por parte no era, yo creo que ni siquiera era ingeniero, era un inventor que buscaba la forma de que cuando alguien escribía una carta, pensando en temas industriales, ¿no? Cuando él escribía una carta, pues que pudiera mantener el secreto, y la sacó comercialmente, pero no llegó a tener especial éxito. Se fabricó, se utilizó, y luego fue adoptada por el ejército alemán. El ejército alemán le aplicó muchas mejoras. De hecho, la máquina original era relativamente, entre comillas, sencilla de descifrar. Hubo varios matemáticos polacos que lo consiguieron, Rejewski, Zygalski y Rosicki, y de hecho esa información luego se la pasaron al servicio británico, pero no sabemos si el servicio británico la llegó a utilizar o no, porque hay opiniones dispares al respecto. Son temas que todavía no están claros. El caso es que los alemanes confiaban mucho en su máquina Enigma, pero aún así le aplicaron considerables mejoras. Era una máquina Enigma, lo que tenía era 3 rotores, 3 rotores y un reflector, que se llama. La idea es que el rotor tiene una serie de conexiones por dentro, y cuando tú apretabas una tecla, porque tenía un aspecto como una máquina de escribir, se formaba un circuito eléctrico que pasaba por el interior de los rotores, y ese circuito eléctrico encendía una letra de un panel que tenía, que era diferente de la que tú pulsabas. Cada vez que pulsaba una tecla, giraba uno de los rotores. Cuando daba una vuelta completa, giraba el siguiente. De forma que cada vez que pulsaba una tecla, en la siguiente pulsación, el cambio es completamente distinto. Los alemanes introdujeron primero, al principio eran rotores fijos, luego lo hicieron variables. De hecho, me parece que la máquina, hablo de memoria, pero creo que la máquina de los submarinos llegó a tener 5 rotores de entre 7 que se podían elegir, con lo cual el número de combinaciones cada vez aumentaba más. Luego se introdujo también el clavijero, que introducía más combinaciones, y al final teníamos una cantidad absolutamente astronómica de posibles combinaciones. Eso era muy difícil de descifrar, y de hecho el propio Churchill no confiaba mucho en que pudiera conseguirlo Alan Turing, pero sabía lo que se jugaba, y al final apostó, y la apuesta salió bien. Alan Turing descubrió varias vulnerabilidades en el diseño, haciendo un análisis matemático de la máquina, y aprovechó eso para construir la famosa bomba. También sabemos, eso sí está comprobado, que se puso mucho cuidado en utilizar información de los mensajes descifrados que no hiciera evidente que esos mensajes se tenían. De hecho, parece ser que uno de los bombardeos que se hizo en Inglaterra, uno de los más sangrientos, Churchill sabía que se iba a producir, y tuvo que tomar la decisión de no proteger
la ciudad, no prevenir ese ataque, porque eso hubiera descubierto que tenían acceso a la información de inteligencia alemana. Entonces, se mantuvo esa duda y los alemanes pecaron de excesiva confianza en sus sistemas, claro. Pero no fue algo tan evidente como que nos pillan todas las comunicaciones y nada por el estilo, sino que la inteligencia británica procuró siempre guardarle esas formas para que los alemanes pensaran que se los pillaban de otra manera los mensajes. La verdad que fueron muy sutiles, y de hecho en el procedimiento general de Enigma, en el punto 73, habla de la que se seleccionaban el cifrado del día, es decir, que cada día cambiaban un cifrado para que el que recibía el mensaje supiese cómo descodificarlo, y además creo que al principio mandaba unas determinadas palabras para que supiesen cuándo iba a empezar realmente el cifrado, ¿no? Y esa fue una de las debilidades. De las debilidades. El famoso soldado que siempre ponía el nombre de la novia, ¿no? Sí, también existe hay muchas anécdotas al respecto, ¿no? Pero yo he leído, por ejemplo, de algunos militares que tenían un nombre especialmente largo, y uno de los métodos que utilizaban para descifrar los mensajes de Enigma era lo que se conoce como pivotes. Un pivote es un trozo de mensaje que tú sabes lo que pone. Entonces se hacían de forma tentativa, ¿no? Por ejemplo, uno de los tipos de mensajes más codiciados eran los mensajes meteorológicos. ¿Por qué? Pues porque el tipo de palabras que utilizaban eran nubes, viento, lluvia, tormenta, y era fácil encontrar pivotes que luego tuvieran éxito. Obviamente eso se hacía de forma tentativa y a veces funcionaba y a veces no. Pero esa presencia de porciones de texto que ellos podían adivinar o jugar a adivinar les facilitaba mucho el descifrado. Entonces, claro, había determinados personajes o determinados tipos de mensajes que repetían mucho, como tú has dicho, el nombre de la novia de un soldado. Pues todo ese tipo de cosas facilitaron el descifrado de Enigma, sí. Y Manuel, como ya prácticamente última pregunta, la máquina Enigma hoy en día, ¿a qué lo podíamos extrapolar que se sepa? ¿El Big Blue o algún aparato informático de estos inmensos que se está utilizando para ciertos tipos de agencias, como hemos hablado antes? ¿Te refieres más que máquina Enigma sería a los artilugios que se utilizaron para sí. Uh-huh. Bueno, la tecnología que se utilizó para descifrar Enigma, y sobre todo el descifrado de Loren, que fue mucho más avanzada, era la última tecnología que había disponible por entonces. De hecho, se utilizaron para Colossus, se utilizaron válvulas de vacío, y se utilizaron decir que Tony Flagler, que fue el que lo desarrolló, era ingeniero de correo. Entonces ellos conocían métodos para clasificar las cartas y eran capaces de fabricar máquinas mecánicas de bastante precisión, ¿no? Entonces, digamos que era la tecnología más avanzada que había por entonces. Estableciendo ese paralelismo, bueno, pues supongo que se podría considerar como si ahora tuviéramos el ordenador más avanzado que se pudiera desarrollar. Pero realmente el paralelismo es distinto, porque ahí la cuestión es una cuestión más de matemática. La máquina Enigma originalmente, y el cifrado de Lorenz originalmente, parecían inexpugnables porque no se conocía ningún método más rápido que la fuerza bruta, o sea, probar todas las claves para descifrarlo. Sin embargo, las matemáticas permitieron encontrar esos atajos y luego, mediante máquinas, se pudieron implementar esos atajos, llevar a la práctica. Hoy por hoy, los algoritmos de cifrado de los que disponemos realmente están diseñados para que ese tipo de atajos no exista, o si existen, no tengamos tecnología para construir esas máquinas. Entonces, podríamos especular con que alguien sí tiene esa tecnología. Realmente sería algo puramente especulativo, pero en el mundo actual yo lo dudo bastante, porque hoy por hoy el acceso a la información es mucho más generalizado y la tecnología
está al acceso de prácticamente todo el mundo. Uh-huh. Simple. La verdad es que, como dices tú, la tecnología está al acceso de todo el mundo. Lo que pasa que, bueno, todavía hay tecnología que nos supera en muchos años, como decimos siempre. Cuando el último ordenador sale de la tienda pensando que el último ordenador, ya están desarrollando 2 o 3 ordenadores mucho más superiores, pero que no, evidentemente tienen que acabar con lo esto. Para que se puedan descifrar los sistemas actuales, no sería un ordenador lo que lo haría. Sería un descubrimiento o un desarrollo matemático totalmente revolucionario que a día de hoy yo creo que no es posible en un entorno puramente militar o puramente cerrado. Pero es una opinión, puedo estar perfectamente equivocado. Uh-huh. De hecho, la verdad es que Máquina Enigma existe aquí en España, que pues el gobierno español de aquella época le cedieron una serie de máquinas Enigma y se pueden ver en Madrid, creo que en el Museo del Ejército, el Museo del Aire, no me acuerdo muy bien dónde los vimos. Yo, Manuel, como siempre, te quiero dar las gracias por la forma tan amena que hace estos programas, la forma tan didáctica. Se nota que eres profesor y además buen profesor porque lo explicas de una forma muy buena. Y como siempre, me gustaría dejarte los micrófonos abiertos por si hay algo que quieras comentar, algo que no te hayamos preguntado, que quieras añadir. Bueno, a mí me gustaría, yo no lo he hecho, pero no descarto poder hacerlo en el futuro. Bletchley Park se abandonó después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo prácticamente a punto de caer en ruinas, pero gracias a los esfuerzos de Tony Sale, un investigador que ha fallecido hace poco, se hizo una colecta y se movió el tema y se construyó lo que hoy es el museo de Bletchley Park, en el que se consiguió reconstruir Colossus, y de hecho allí hay una réplica de Colossus que funciona a día de hoy. Y además eso se hizo porque, aunque se destruyeron todos los planos, alguien se llevó una copia que permaneció oculta y apareció. En fin, todas esas historias son absolutamente apasionantes y muchas rocambolescas. Entonces, a mí me gustaría visitar ese museo, y la verdad es que yo recomendaría a todo el que esté por Londres que se acerque, porque allí están todas las máquinas, allí están no solo las máquinas de Enigma, sino la bomba de Turing, está la máquina Colossus, y la verdad es que viéndola se da cuenta de el esfuerzo de ingeniería, el esfuerzo intelectual que se hizo para al fin y al cabo, para salvar vidas, y se salvaron millones de vidas gracias a eso. Pues la verdad es que sí. De hecho, si tienen oportunidad de nuestros amigos que acudan, y si por motivo que sea no pueden, hay imágenes en internet donde pueden ver funcionando, como dice muy bien, la máquina Colossus, y es muy curioso ver la cinta esa dando vuelta pues detectando los datos y analizando los datos. Manuel, como decía, muchísimas gracias, como siempre, por tus explicaciones, por tus aclaraciones, y bueno, espero que más adelante podamos hacer otra entrevista sobre otros temas de estos que nos encanta de la informática y lo que nos espera la informática del futuro. Manuel, muchas gracias y hasta otra ocasión. Gracias a ti.